Conversar con nuestro siguiente invitado. Se trata de Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, a propósito de la actividad que ayer el presidente de la República llevó a cabo con trabajadores y trabajadoras del país. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenos días. Con mucho gusto atendiendo la invitación a este programa. Carlos, ¿podría decirse que hubo algún anuncio en el marco de esta actividad? Porque, bueno, estábamos repasando aquí un poco algunas de las cosas que el presidente comentó y eran parte de un plan, unas propuestas que presentó la Central de Trabajadores para el 1 de mayo del año pasado. Sí, es cierto. Sí, bueno, ¿aló? Sí, te estamos escuchando perfectamente, Okay, Carlos. Perfecto. No, recordemos que el mayo del año pasado la Central Bolivariana presentó 9 propuestas, las cuales se han venido implementando y desarrollando progresivamente. Se puede decir que este 1 de mayo que pasó este año 24 y ahora ayer en la apoteósica asamblea de la clase obrera con Nicolás Maduro, se han venido concretando muchos puntos. Ayer hubo 5 anuncios importantísimos. Uno que no estaba en nuestra agenda, pero que igualito es una política de Estado totalmente válida, que es la de la modernización y elaborar un gran sistema de transporte público que dependa del Estado y tratar de ir sustituyendo lo que es el transporte, bueno, lo que llamamos nosotros coloquialmente el transporte de camioneticas o camioneteros, como lo quieras poner. Como sabemos, un transporte público que realmente sea público, porque hay que decir que en este momento el servicio de transporte público lo operan privados que reciben concesiones del Estado a través de los municipios particularmente. Exactamente. Entonces la idea es montar una empresa nacional que garantice el mantenimiento total de las unidades nuevas que van a venir llegando. Habló de 2.000 unidades que se van a distribuir entre las diferentes capitales y que permita resolver el problema del transporte para poder ir a trabajar de la clase trabajadora y de los estudiantes para poder ir a estudiar. Entonces, con eso, digamos, ese fue un anuncio contundente. Me parece que Venezuela ya tiene que ponerse a nivel de las grandes capitales del mundo que tienen sus transportes en manos del Estado, no en manos privadas. Y eso, pero que desde luego, garantizando, como dijo él, plenamente el equipamiento y el mantenimiento de las unidades, que no pase lo que ha pasado, que a la vuelta de 2 años se convierte en chatarra. Así, bueno, ya hemos visto varias experiencias con las empresas de bus que se crearon, sobre todo en los estados, grandes cementerios de autobuses se vieron, pero además en eso implica la reactivación de la planta Yutón que está en Yaracuy. Él habló de importados, de todas maneras la planta Yutón sigue trabajando, dotando de unidades a todo el país, pero habló también de traerlas afuera. Las 100 que llegaron, que están estacionadas en el Poliedro y en el estacionamiento del Metro La Paz, son importadas, son construidas afuera, en China. Las 100 primeras, él habló de 2.000. Entonces, ese fue un anuncio contundente. Ahora hay otras cosas que se están en desarrollo, por ejemplo, la transformación del sistema de salud de los trabajadores. Él habló clarito en la propuesta de la Central Bolivariana de ir hacia la sustitución de las pólizas privadas, de la HCM, de depender de las clínicas privadas para la hospitalización de los trabajadores y trabajadoras, y en función de un sistema que funcione de salud, y lo habló digitalizado y que ya se está poniendo en práctica en forma experimental en PDVSA, pero que lo vamos a hacer en todos los sectores de trabajadores, porque como sabemos el negocio de las clínicas privadas es un negocio, uno de los grandes dolores de cabeza de los trabajadores para poder atender en salud. Pero un negocio que ha sido fundamentalmente alimentado por el Estado, Carlos. Yo quiero recordar que en algún momento que se planteó la posibilidad, por ejemplo, ni siquiera de fortalecer un sistema público de salud, sino de poner unos baremos
para los costos lo que pagaban por procedimientos los seguros del Estado. En ese momento, un estudio que se hizo de la Alianza Institucional para la Salud decía que el presupuesto que gastaban las instituciones del Estado en seguros HCM y que iba a las clínicas privadas fundamentalmente, era 5 veces el presupuesto del Ministerio de Salud. No sé si es tan exagerado, pero nosotros hablamos de 2 veces el presupuesto total de salud y en consecuencia, si agrupas todos esos recursos, son 3 ministerios de salud que pudiéramos tener redireccionando esos recursos. Pero esa es una revolución total que hay que hacer hacia un sistema de salud público y de calidad, desde luego gratuito y de calidad, donde ningún trabajador venezolano, ninguna trabajadora, ningún venezolano, así no sea trabajador, pueda, porque todos puedan tener un servicio de calidad de esta categoría. Eso por ahí. Entonces es otro golpe durísimo que estamos planteando nosotros como una gran transformación para la atención de los trabajadores y trabajadoras. Tocado el Banco Digital, que fue propuesta el año pasado, ya se está comenzando a funcionar, ya tenemos directivos nuestros, van a estar en la dirección del Banco Digital. Yo creo que en estos días anunció que se iba a instalar en estos días la Junta Directiva, y un plan de incentivo a las iniciativas de la clase obrera, a los emprendimientos, en función de animar la economía y desde luego tener ingresos adicionales los trabajadores y trabajadoras. Ese es otro tema. El tema de la vivienda también recibió un empuje inmenso desde el Banco de la Vivienda. Ahora tenemos 2 delegados de los trabajadores y trabajadoras en la Directiva Nacional de Banavi, Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, una política revolucionadora habló de los 3 millones adicionales de viviendas y buscar todos los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras que no tengan vivienda, resolver esa meta también. Y y el otro tema, una ley que vamos a discutirla el lunes, unas ideas de una ley antibloqueo de la clase obrera. Esa es quizás lo que más le interesa escuchar a quienes nos están sintonizando a esta hora. Quiero aprovechar para recordarles que estamos conversando con Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Porque ya se había planteado también en los 2 años anteriores una ley para recuperar el ingreso de los trabajadores. Se ha planteado iniciativas legislativas que ayuden a buscar alternativas que permitan mejorar el ingreso, porque el salario está precarizado y eso es una realidad que el propio presidente admite. Estamos hablando ya tenemos eso bastante discutido. Hemos logrado unos ingresos integrales mínimo de 4.500 bolívares el trabajador que menos tenga ingresos públicos, sector público. Y sector privado ya sabemos que las empresas, sobre todo las medianas y grandes, tienen ingresos superiores a los públicos. Ahora, ¿en qué consistiría esta ley antibloqueo para mejorar el ingreso de los trabajadores? Entiendo que no tenemos todavía el diseño. Lo que se va a hacer el lunes es una mesa de trabajo para empezar a hacer la lluvia de ideas sobre cómo, pero entendemos que debe ser un análisis global de todo lo que es la recuperación económica y productiva y la incidencia de eso en la recuperación, ni siquiera un tema de salario nada más, la recuperación del estado de bienestar socialista que teníamos en el 2013-2014 y que fue destrozado por la agresión imperial, por el bloqueo y por todo lo que ya sabemos pasaron estos 10 años de agresiones y que desde luego nosotros tenemos que garantizar, aportar toda nuestra capacidad para aumentar la producción, para todo eso, para poder superar esa situación. Bueno, en todo caso ya se ha puesto, si nos llevamos por las mismas estadísticas del gobierno, ¿no? Sí, ya los trabajadores han puesto su aporte al aumento de la producción en el sector agrícola, en la reactivación industrial, etcétera. Eso tiene que redundar en corto o mediano plazo en una satisfacción del bienestar, del estado de bienestar socialista de los trabajadores y trabajadoras, una recuperación, porque no es nada más,
son cosas que ya tocamos, como la salud, como la educación, como la recuperación de la atención social a los trabajadores y trabajadoras y los ingresos económicos. Los ingresos. Ahora, ¿cuáles son las propuestas de la Central de Bolivariana Socialista de Trabajadores respecto a este tema de la recuperación del salario integral? Nosotros tenemos salario integral, salario social. Bueno, las dos cosas, salario social y salario integral. Bueno, la propuesta nuestra es que en la medida que la economía sigue recuperándose, hay un tema que es la recuperación del petróleo, ¿no? De la producción petrolera, y conseguir la colocación en el exterior de la producción petrolera que se ha venido recuperando. Porque como sabemos, estamos bloqueados en cuanto a las transnacionales norteamericanas y europeas, pero tenemos otros espacios donde colocar el recurso. Entonces, la idea es cómo levantamos la economía y cómo hacemos una recuperación total del salario integral, que es el salario que uno recibe por cada mes con todos los, o cada año, mejor dicho, con todos los beneficios otorgados, y incluso que los bonos, la política, como ya sabemos nuestra, es que los bonos de patria deben trasladarse al salario y que en un momento pronto. Es un escenario de recuperación, de combate a la inflación, de mantener la inflación ahorita a cifras muy bajas y de nivelación del bolívar dólar, como también se ha venido dando en los últimos meses. Obviamente el ahorro cobra importancia y podemos entonces hablar de que el salario con incidencia en el ahorro, o sea, en la caja de ahorro, el salario con incidencia en los bonos vacacionales y bonos de fin de año, con incidencia, ahí es el camino inmediato para la recuperación del salario de los trabajadores. Ahora repito, es un proceso, no es así ya, es un proceso que sobre todo... Ahora, si estamos hablando de una recuperación económica, el primer semestre de 2024 ha cerrado con un crecimiento alrededor del 4% y el presidente de la República ha reiterado en varios momentos que se espera que llegue al 8%, pero eso se está viendo reflejado en ese ingreso integral de los trabajadores. Nosotros hemos señalado con toda precisión de que el ingreso económico que está concentrado básicamente en la empresa privada, la recuperación económica está concentrada en la empresa privada por las dificultades que ya sabemos que tiene el Estado para colocar petróleo y tener ingresos de exportación y todas las exportaciones del Estado, no son solamente petróleo, todas están sujetas a restricciones de lo que... Entonces esa recuperación de económica en empresas privadas, tenemos que aplicar al pie del cañón los preceptos constitucionales referentes a la justa distribución de la riqueza. O sea, no puede ser que la riqueza siga, no puede ser que la recuperación económica, como dice la Constitución, en Venezuela se permite la producción siempre que se garantice su justa distribución de la riqueza. Eso dice tal cual la Constitución. Entonces, nuestra Constitución tiene en el fondo una distribución social o socialista. Lo que pasa es que en aquel momento no le pusimos esa calificación, pero es así. Entonces, y ya se está haciendo, y con alguna protesta de algunos empresarios, pero al final se está haciendo el impuesto que se le cobra a los ingresos totales de los trabajadores de la empresa privada para mantener la nómina, que es la nómina porcentualmente la más grande del mundo, de 5 millones y medio. En 3 días, si no me equivoco, depositan la pensión a los pensionados de nuestro país. Ya sí. En este mes se debería ver se debería reflejar ese aumento en la recaudación para las pensiones. Ya aumentó, ya estamos en julio, ¿verdad? Sí, estamos en julio. La última pensión que se pagó, no la pensión, el bono especial para los jubilados ya va para los $45 y $50, el equivalente, ¿no? Entonces empiezan los pensionados del Seguro Social, que son personas, compañeritos, que nunca trabajaron, algunas amas de casa, etcétera, por la vía de la... Óyeme, ahí te voy a corregir, porque las amas de casa trabajan más que los trabajadores que están en la calle. Lo certificamos las mujeres que además cumplimos doble y triple jornada. ¿Cómo no? Pero precisamente la revolución dignificó las amas de casa y no solamente la tenemos como ama de casa y todas las trabajadoras que no reciban salario, ¿verdad?
todas están dignificadas y sí, después de cierta edad reciben su pensión, pero esta pensión se está quedando atrás por la crisis, por la agresión contra la mujer y todo lo que pasó, que ya sabemos. Entonces, con los ingresos de la empresa privada, estamos haciendo ese fondo que permita que el bono especial Vida Patria que reciben los pensionados del Seguro Social, que son, repito, 5,5 millones, incluyendo gente que no tuvo nunca dependencia de una nómina o salario, reciban ese incremento y poco a poco ya van, creo que son 1.600 bolívares el mínimo, o 1.730 bolívares. Es el ingreso mínimo que recibe un pensionado actualmente del Seguro Social. Pero se vaya poco a poco equiparando con los 4.000 bolívares que recibe en este momento 4.000 bolívares mínimo que recibe el trabajador público que tenga menos ingresos. Entonces, para allá vamos, ese es el camino. Y te repito, en una situación de recuperación económica donde los recursos concentrados en algunas manos específicas sean redistribuidos. Ese es el plan. Te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos, Carlos. Siempre bienvenido. Vale. Siempre de orden, Esther, con mucha atención. Era Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, a propósito del encuentro que sostuvo el presidente y candidato a la reelección Nicolás Maduro con la clase trabajadora. A esta hora les comentamos algunas informaciones.